Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 24 de junio del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13 y el Evangelio según San Juan 19, versículos 4 al 13. La palabra evangelio, estamos esta semana leyendo como una introducción general a los evangelios. Evangelio es una palabra de origen griego que quiere decir la buena nueva o la buena noticia o el buen mensaje, ¿sí? Una traducción más literal sería buen mensaje. Por eso, porque la palabra ángel es mensajero, así que el Evangelio es un buen mensaje. Y quisiera hacer referencia al libro del profeta Isaías en el capítulo 9. Isaías es considerado uno de los principales libros del Antiguo Testamento que están centrados en la imagen del Mesías, ¿sí? En las profecías mesiánicas. Y otros lo han mencionado algo así como que Isaías es el profeta evangélico, ¿sí? Porque Isaías, de hecho, tiene en sus escritos la expresión de ese buen mensaje, de esa buena nueva que se materializaría en la persona de Jesucristo. Y quiero hacer referencia al capítulo 9 del libro de Isaías. Es un capítulo muy importante y este capítulo va a ser retomado claramente en los evangelios, donde se evidencia el cumplimiento de estas profecías. Acordémonos que las profecías em, de Isaías datan más o menos de unos 8 siglos antes de que el Señor apareciera en escena. Y dice el capítulo 9 del libro de Isaías desde el versículo 1 así. Sin embargo, no tendrá oscuridad la que estaba en angustia. En tiempos anteriores él humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en tiempos posteriores traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz; a los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz le resplandeció. Miren que estos dos versículos los tenemos claramente en el libro de Mateo. El libro de Mateo, bueno, también el libro de Lucas en sus capítulos 4, ambos libros nos mencionan este evento que está aquí narrado o profetizado en el libro de Isaías, donde nos está hablando cuando se cumple. De hecho, los evangelios lo toman así, dice, para que se cumpliera la palabra del profeta tal cuando dijo. Y literalmente se cumple cuando el Señor se asienta en la Galilea, cuando el Señor empieza su ministerio en la Galilea. Acordémonos que antes de que el Señor iniciara su ministerio en la Galilea, hubo dos acontecimientos muy importantes en su vida. Uno, el bautismo en el Jordán, y dos, digámoslo así, el proceso de prueba que tuvo que vivir el Señor en medio del desierto, en medio de su ayuno. Sigue diciendo el profeta Isaías en el versículo 3. Dice, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Pónganle mucho cuidado a los versículos que siguen. Estamos en Isaías 9. De nuevo, Isaías 9 nos está anunciando digámoslo así, un evangelio, un previo evangelio, hablándonos del advenimiento del Mesías, del Señor Jesús. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor hará esto. Póngale mucho cuidado entonces. Isaías nos está hablando, nos va dando cierta claridad de algunas profecías mesiánicas que ya se habían dado. Una de ellas, acordémonos que la imagen, una imagen muy importante en la expectativa mesiánica es que sería un hombre del linaje de David, un descendiente de David, ¿sí? Vendría de los lomos de David, basados también en la promesa que el Señor le había dado a David, que le daría trono para siempre. Esa promesa de trono para siempre no es otra cosa que el Señor Jesucristo, ¿sí? La monarquía del linaje de David se pierde, digamos, el último gobernante registrado puedo tener aquí en mente ahora es Zorobabel, ¿sí? Zorobabel es descendiente de David y él es quien va a encabezar ese retorno de los judíos que estaban dispersos en Babilonia, pero esa línea se va a perder durante muchos años y en el Señor, por eso los evangelios, el Evangelio de Mateo y de Lucas, se toman el trabajo de estudiar las genealogías del Señor para evidenciar que efectivamente él es descendiente de David y en él se cumple aquella promesa del trono para siempre que le daría a David. Pero aquí hay algo y detalles muy importantes en estos dos versículos, en el 6 y en el 7. Habla de un niño que nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y menciona su nombre y menciona unos nombres. Dice, su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En unos versículos anteriores, un par de capítulos atrás, el mismo profeta Isaías mencionará en el capítulo 7, versículo 14, si tiene su Biblia, lo puede abrir, donde también hay una profecía mesiánica y dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Póngale cuidado. Que la Virgen, pues que concibiera la Virgen, pues era ya un anuncio profético extraño porque pues una mujer para concebir debía estar casada y su matrimonio consumado, ¿sí? De aquí ya había una idea milagrosa en la concepción del Mesías, que sería una concepción virginal, ¿sí? Aquí lo está anunciando el mismo Isaías. E Isaías nos agrega otro título, otro nombre, digámoslo así, que es Emanuel. Entonces imagínense que aparecen diferentes expresiones. Emanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Yo encuentro seis, digámoslo así, características que estarían en el nombre del Señor. Necesariamente no que llevara exactamente este nombre, ¿sí? Sino que acordémonos que un nombre es identidad. La identidad del Señor Jesús tiene que ver con estas características. Emanuel, Dios con nosotros. Luego va a decir entonces Isaías en el capítulo 9, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿sí? Así que estas características en el nombre del Señor estarían resumidas en el gran nombre que llevaría el Señor, que es Jesús. Jesús, su nombre de pila, digámoslo así. Su nombre dado cuando es circuncidado a los 8 días. Y el nombre Jesús quiere decir Salvador, ¿sí? Ahora, esa expresión Salvador pues nos va a acoger todos estos títulos profetizados por Isaías, ¿sí? Ese Salvador es el que va a recoger la expresión Dios con nosotros, Emmanuel. Ese nombre Salvador va a recoger esa característica de ese admirable, ¿sí? Que sería el centro de atención, que sería el objeto también de nuestra gratitud y de nuestra alabanza. También sería ese consejero
el que daría digámoslo así, el sabio consejo para la vida, la dirección para la vida, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Por eso dice que el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, ¿sí? El Señor es el único que puede proveer esa paz sobrenatural. Y todo esto que vemos en lo que anuncia Isaías como el nombre del Señor es lo que plenamente se cumpliría en él. Entonces, tenemos su nombre, Jesús, Salvador. Dice también, de hecho dice Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación. Literalmente, el nombre del Señor es Salvador. No hay otro nombre. Si no hay otro nombre que deba ser más admirado, no hay otro nombre que implique la presencia de Dios con nosotros. No hay otro nombre que sea ese consejero. No hay otro nombre que sea fuera de nuestro Señor Jesús, ese Dios fuerte y ese Padre eterno. En ningún otro nombre hay paz, ¿sí? Solo Él es el que puede traer la paz. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo, el Señor cumple un ministerio de reconciliación y dice que el Padre nos reconcilia a nosotros con Él a través del Hijo. El ministerio de Jesucristo es volvernos en amistad con el Hijo, ¿sí? Entonces, no hay otro nombre en quien haya salvación, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, no hay otra posibilidad de llegar al Padre, no hay otra manera de ser salvos, no hay otra manera de sobrevivir eternamente sino en Jesucristo. Muchas alternativas se han planteado. Muchos dicen, cualquier camino me lleva al Señor. Muchos dicen, la fe es una decisión personal, es una postura personal. Pues seguramente, claro que sí. Lo importante es la expresión de fe de cada uno. Otros le meten un tema ancestral terrible, peligrosísimo. Ese tema ancestral, de hecho, habla mucho. El Señor fue muy contradictor de esa idea de las tradiciones. Él decía, se invalidan a través de las tradiciones los principios eternos, las verdades eternas. Mi camino al Padre no es la religión, mi camino al Padre no es las tradiciones, mi camino al Padre no son ni siquiera lo que yo considero buenas obras, ¿sí? Yo puedo hacer, y lo dice el mismo Pablo a los Corintios, puedo entregar mi cuerpo por otros, yo puedo negarme, yo puedo sacrificarme por otros, pero si no tengo amor, y acordémonos quién es amor, qué es el amor es Cristo mismo, Cristo es la encarnación del amor eterno del Padre, así que no hay una manera, y ese es el Evangelio. El Evangelio no viene a decirnos, la angeología es el camino para Dios, lo que usted crea es el camino para Dios, lo que a usted le parezca es el camino para Dios. Hay un camino, hay una verdad, hay una vida, hay un plan eterno y perfecto que el Padre tuvo para el ser humano, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. No es simplemente el que reciba un mensaje eh, positivo, ¿sí? El Evangelio no es un mensaje positivo, no son palabras lindas, no son palabras, digámoslo así, que exalten la humanidad del ser humano. No, el Evangelio es una verdad absoluta. Hay un camino, hay una verdad, hay una vida. No hay otro nombre en quien haya salvación. Además del nombre del Señor, como vimos aquí, Isaías menciona y lo coloca como será su nombre o será llamado más bien, y ese será llamado, ya les dije, no es solo que tenga ese nombre, sino que será reconocido por estas características. Pero hay otras, digámoslo así, otros títulos que encontramos en los evangelios del Señor Jesús muy importantes. Eh, Entre ellos está pues la palabra Mesías, en el Nuevo Testamento se va a conocer como Cristo. Cristo es la misma palabra del Antiguo Testamento, Mesías, que quiere decir ungido, ¿sí? O sea, Jesús Cristo es Jesús el ungido.
Y esa expresión de Mesías, de ungido, hace referencia de nuevo a que era un rey descendiente de David, ¿sí? ¿A quién se ungía? Generalmente, bueno, se ungían, por ejemplo, los sacerdotes, se ungían los utensilios sagrados, pero fuera del tema cúltico, del tema sacerdotal, se ungía a los reyes. Y cuando hablamos de que Jesús el Mesías es Jesús el Rey, ¿sí? Por eso también en el Nuevo Testamento se va a hablar de él como Señor de señores y Rey de reyes. Ese es el título, el concepto del Mesías. Se va a conocer entonces en sí como hijo de David, descendiente de David. Acordémonos que David es la referencia de lo que es un buen gobernante. No, y humanamente sabemos que David cometió faltas terribles, pero David fue un hombre que a pesar de sus faltas, se arrepintió y fue un hombre que trató de gobernar de acuerdo al corazón del Señor. También se va a conocer como Hijo de Dios, está mencionado en los Evangelios, y también se va a conocer como su lugar de crianza Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. Por eso en algún momento a los seguidores del Señor, antes de que los llamaran cristianos, los van a llamar también nazarenos, ¿sí? Tenemos entonces que los evangelios dan y tienen, digámoslo así, esta misión de dar a conocer a Jesucristo, ¿sí? El evangelio no es una doctrina, ¿listo? El evangelio no es dar a conocer simplemente una doctrina, un contenido teológico, unas enseñanzas. El fin y el propósito del evangelio es dar a conocer una persona, porque si bien hace unos minutos mencioné que no se trataba de una religión ni de una tradición, que no se trataba ni siquiera de solo unas doctrinas, sino que se trata de una persona. Y si se trata el evangelio de una persona, el deber ser es una relación. El evangelio no es simplemente enseñar como una lista o un código ético y moral, ¿sí? Claro que el Evangelio tiene un respaldo bíblico, es más, tiene tanto respaldo bíblico y ese es, digámoslo así, su fuente doctrinal, que los mismos evangelios, me refiero a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están tomando como su base doctrinal, ¿sí? El Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, la escritura, digámoslo así, que es el fundamento doctrinal, es el criterio, digámoslo de esta manera. La escritura es el criterio del evangelio. Se necesita un criterio sólido y verdadero para cualquier causa, ¿sí? Yo me imagino que cuando un abogado está preparando sus procesos, tiene que fundamentarse en una doctrina, en unos códigos, en unas leyes, y es importante. Pero en el Evangelio, lo más importante es dar a conocer la persona de Jesucristo. Y la persona de Jesucristo solo se puede conocer de manera relacional. Lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aclarando que de estos cuatro evangelistas, solo dos de ellos fueron discípulos directos del Señor. Me refiero a Mateo y a Juan, ¿sí? Marcos y Lucas no fueron discípulos de los directos del Señor, ellos son discípulos de una, digámoslo, una segunda generación, ¿sí? Son compañeros de los apóstoles. Marcos es un poco más contemporáneo al Señor Jesús. Lucas es un personaje que aparece y es de origen griego, de hecho, posteriormente, pero aunque Marcos y Lucas no fueron apóstoles, no fueron discípulos directos del Señor, Marcos y Lucas tuvieron unas fuentes, ¿sí? O sea, ellos tuvieron quien les mencionó lo que tiene que ver con el Señor Jesús y la relación con sus discípulos. Los evangelios nos evidencian entonces la relación personal que tuvo el Señor con los apóstoles. Por eso vamos a ver, por ejemplo, que Marcos, la fuente principal del Evangelio de Marcos es Pedro, ¿sí? Y
en las investigaciones de Lucas, una de las fuentes que tuvo Lucas para poder elaborar su evangelio, de sus investigaciones, es la misma Virgen María, porque ¿quién y no la Virgen María podría conocer los detalles de la anunciación, del nacimiento, bueno, y todo lo que nos cuentan los primeros dos capítulos del Evangelio de San Lucas? Así que los evangelistas, más que dar a conocer una doctrina, un mensaje, un contenido religioso o teológico, los evangelistas están dando a conocer la relación que tuvo el Señor Jesús con sus seguidores, ¿sí? Y todo lo que nos muestra es cómo se relacionaba, cómo enseñaba, cómo amaba, cómo servía, cómo protegía el Señor Jesús en su relación con sus discípulos. Así que es muy difícil evangelizar, diría yo, imposible evangelizar, dar a conocer una buena nueva si no es una buena nueva para mí, ¿sí? Y cuando el evangelio es una buena nueva para mí, cuando yo he logrado establecer una relación personal con Jesucristo. Y en esa relación personal con Jesucristo voy a vincularme con su Padre. Y ya no sería el Padre Jesucristo, sino que también sería mi Padre, ¿sí? Y de hecho, en el mensaje que está dando el Señor Jesús, que lo tenemos consignado en estos cuatro evangelios, el Señor nos está mostrando su relación con el Padre, ¿sí? El Señor Jesús, bueno, el solo hecho de referirse ya a mi Padre está planteando una relación muy profunda, personal, inquebrantable. Un hijo nunca dejará de ser el hijo de ese padre. Así se cambien los apellidos, así se haga una transfusión sanguínea, nunca dejará de ser hijo de ese padre. Y eso es lo que el Señor transmitía, una relación personal, eterna, profunda, permanente que tenía él con el Padre. Y esa misma relación que el Señor tenía con el Padre es la que vino a enseñarnos a que si nos relacionamos con Él, como el Mesías, como el Dios con nosotros, como el consejero, como el príncipe de paz, como el Dios fuerte, esa relación con Él nos vincularía directamente con el Padre. Algo que para el pueblo de Israel era una cosa extraña, porque ellos siempre vivieron tristemente en una distancia con el Padre. Entre el pueblo de Israel, el pueblo que el Señor había elegido, y el Padre, tristemente, pues por su ignorancia, por su terquedad, por su pereza, por su pecado, por lo que fuera, no pudieron tener una profunda y permanente relación con el Padre. Por eso Jesucristo viene, cumple la ley, que en algún momento se convirtió en algo imposible para el pueblo, cumple la ley, quita el velo que separaba por eso es muy simbólico que cuando el Señor muere, se rasga el velo del templo. ¿Y qué hacía el velo del templo? Separar el lugar santísimo, que era el acceso a la presencia del Padre, y el lugar santo, ¿sí? Algo así como abro el camino para que ustedes a través de mí, es a través de Jesucristo, ¿sí? De hecho, es que lo dice así, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el que quitó ese velo y nos dio acceso al Padre. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. El Evangelio ni siquiera es decir que el Señor haga milagros. Claro que los hace. El Evangelio ni siquiera es decir que el Señor le va a solucionar los problemas. Claro que Él lo puede hacer. El Evangelio no es solo decir que, eh, no sé, para que tengamos una vida más tranquila. Claro que podemos tener la vida más tranquila, pero el Evangelio, el buen anuncio es que tenemos la posibilidad de salvarnos teniendo una relación permanente con el Señor. Ah, bueno, ¿qué implica eso? Implica arrepentimiento, implica la fe, implica caminar en obediencia, porque ya sabemos que la fe implica obediencia, implica cultivar esa relación. Cuando en fruto de esa relación yo conozco al Señor Jesús, entonces ahí sí puedo anunciar esa buena noticia.
La buena noticia no es que yo recibo una doctrina y transmito esa doctrina, sino que yo experimento una relación cercana y comparto de esa relación. Él me transformó, Él me perdonó, Él me dio la oportunidad de tener una vida diferente. Lo que nadie en este mundo me podría perdonar, Él me lo perdonó. El ser humano tiende a ser cruel, el ser humano tiende nunca a olvidar la ofensa, el ser humano dice que perdona pero no olvida, el Señor dice que Él perdona y olvida, eso lo dice tanto en el libro de Hebreos, que creo que está citando al mismo libro de Isaías, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. El Señor es tan perfecto su amor y su perdón que borra, quita, elimina incluso esa mancha del pecado. Ese es el Evangelio, que el Señor me amó tanto que se entregó por mí y que el Señor me amó tanto que me concedió de su espíritu para que pueda tener esa relación vinculante con Él y con el Padre. Ese es el Evangelio, esa es la buena nueva. El Evangelio no es decir mi iglesia, ¿sí? Porque mi iglesia no es nada sin Cristo. El Evangelio no es decir mi pastor o el líder, no, el Evangelio es Jesucristo, está centrado en la persona de Jesucristo y nadie puede llevar una buena nueva si no conoce a Jesucristo y nadie puede conocer a Jesucristo si no se relaciona con Él. Ese es el centro, el objeto, la meta, el fin del Evangelio, el fundamento, el principio del Evangelio. Jesucristo es mi Salvador, es mi Señor, es mi camino, es mi verdad, es mi vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Yo le invito entonces a que oremos en esta mañana y que le pidamos eso al Señor, que nos acerque a su corazón, que nos ayude a profundizar esa relación con Él, que quite, que quite de nosotros cualquier obstáculo, que impida que nuestros corazones, el suyo y el nuestro, estén unidos. Claro que tenemos que escudriñar las escrituras porque tú mismo lo dijiste, que ellas dan testimonio de ti. Claro que necesitamos comprender las escrituras para poder obedecer los principios, pero más allá, Señor, está mi relación contigo. Y mi relación contigo se basa primero en una comunicación, que tiene que ser en dos vías. Hablo a través de mis oraciones, te adoro, te alabo, Señor, te exalto, y tú me hablas principalmente a través de tu palabra. Hay otros medios mencionados en la misma Biblia que tú hablas, claro que sí, Señor, pero el método por excelencia a través del cual tú nos hablas es tu palabra, la palabra profética más segura que ha sido revelada. Claro que tú nos hablas también a través de tus servidores, por supuesto. Tú nos hablas a través de la misma creación, así lo dice la Escritura. Incluso a través de sueños y visiones habla, Señor. Pero tú también necesitas escuchar mi corazón y mi voz. Tú también anhelas escuchar mi adoración y mi alabanza. Decía Pedro, perdón, decía David, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en este mundo, Señor. Yo no puedo llegar al Padre por otro medio, por otro método, sino a través de ti. Y el fin de tu venida a este mundo, Señor, pues salvarnos de este mundo, del efecto del pecado, de la condenación eterna y vincularnos con el Padre como hijos del Padre. Tú siendo el primogénito, perdón, el unigénito, compartiste esa heredad con nosotros, haciéndote el primogénito. Por eso hoy te pido, Señor, que me enseñes, que me ayudes a tener una relación profunda, permanente contigo, porque el fin del Evangelio es conocerte a ti, es caminar de tu mano, es meditar en tu palabra, Señor, atender tu voz, es experimentar tu presencia. Por eso nos diste tu espíritu,
Por eso dijiste que era conveniente que te fueras para que tu espíritu estuviera con nosotros y ya no estarías simplemente con nosotros, sino que estarías en nosotros. Por eso, Señor, enséñame a caminar en tu espíritu para percibir claramente tus palabras, para percibir tu presencia, Señor, a tu presencia tiembla la tierra, a tu presencia, Señor, la naturaleza, la creación se sujeta, cuanto más me sujetaré a ti, Señor. Dígale, enséñame entonces tus caminos, afirma mi corazón para que tema tu nombre y yo pueda caminar de tu mano siempre. Te entrego este nuevo día, Señor, y esta nueva semana. Los caminos que hemos de emprender los ponemos en tus manos y te pedimos tu bendición, guardándonos siempre cada que salgamos y volvamos. En el nombre de Jesús. Amén.